decía que traía a un paciente con COVID. El sonido es impresionante y eso que todavía no llegó muy fuerte. Es impresionante la fuerza que tiene la naturaleza. La consecuencia de las lluvias, lo que tiene que ver con zonas que van quedando de esta forma totalmente anegadas, hay casas bajo agua. Estamos más de mi familia acá y prácticamente todo inundado. Esta bella es imposible porque todos los días está lloviendo y no para la lluvia y es desesperante. Nos encontramos al menos en uno de los sectores al costado del arroyo Pirayú. Diferentes sectores de esta misma ciudad se encuentran en condiciones críticas. El sonido que está haciendo el agua a medida que avanza la corriente es pero impresionante, sorprendente. Se sona me mete más. Entonces que yo Juan algo lado, yo quité y digo Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, terrible lo que acabamos de ver. Esto es lo que aconteció hoy. Estamos hablando ya después de la gran lluvia y torrencial del fin de semana. Y estamos hablando de lluvias que cayeron. Hablaba y escuchaba yo al gobernador de Paraguarí hoy 180 milímetros aproximadamente. Al de Cordillera, 130 milímetros en 6 horas. Terrible lo que ocurrió. Hay diferentes puntos que evidentemente tienen un conflicto muy grande con el tema de los puentes, con el tema de zonas bajas también, con las casas. Ya ustedes saben lo que ocurrió acá en la zona de la Chacarita y mucho peor es hacia esa zona del interior del país. Terrible, y las imágenes donde estuvieron los equipos móviles durante toda la mañana, equipos distribuidos en la zona de Paraguarí, de Yaguarón, de Luque, de Cacupé, estaban en vivo los compañeros, como ustedes vieron, los móviles entrando inclusive con el agua, tratando de atravesar hasta que esto se disipó y pudo seguir el tránsito. Hay una imagen terrible que se ha viralizado. Y vamos a ver si podemos poner un ratito nomás antes de ir a los datos del tiempo, Iván, porque esa imagen cuando empieza a desmoronarse, yo te preguntaba hoy si teníamos esas imágenes, a ver si podemos tener esas, porque ese es un momento, esa es la imagen clara de cómo están nuestras rutas y zonas de puentes en el país. Eso que se veía desmoronarse de a poco y abrirse totalmente. Imagínense ustedes si algún vehículo o digamos de alguna manera, una seguilla de autos estaban ahí. Mira lo que es. El momento, vea el agujerito, ¿verdad? Uno podría pasar ahí, si uno decía, no pueden pasar. Pero después de unos segundos, por eso ya hay una barrera policial y hay barrera de contención en ese lugar. Esto pasa. Es increíble lo que llega a pasar con este asfalto en ese lugar. Imagínense ustedes lo que sería si es que pasa un vehículo en ese momento, sin el resguardo correspondiente. Y así se desmoronan las rutas del país. Así se desmoronan varias infraestructuras que hay en el país. Y hay gente que no se da cuenta, hay gente que no quiere ver lo que está pasando, pero esta es la realidad. Rutas en pésimo estado. Podrán ser de muchos años anteriores, pero hoy hay que fijarse en esta situación. Así están las rutas del país. ¿Qué se hacen por estas rutas? Maravilla y aplauso por las rutas que se están haciendo. ¿Y estas? ¿Qué pasa con estas? Hay muchísimas de este tipo que están en pésimo estado. Y a esas rutas hay que hacerles caso en este momento, porque hay muchísima gente que no puede pasar de un lado al otro, porque hay una desidia de poder observar las rutas viejas. Empecemos a mirar las rutas viejas, a ver qué pasa con esto. No apuntemos solamente por las rutas con las cuales nos comprometimos, ¿verdad? Porque recibimos los votos, recibimos el dinero, recibimos la campaña para hacer ahí, entonces le hacemos rutas impecables para llegar a sus caminos, para que ustedes, la producción, pueda llegar. Porque de ahí viene económicamente la respuesta para que yo pueda estar en este ministerio. Pero miremos las rutas que necesitan los productores, miremos las rutas que necesita la gente, el ciudadano común y corriente, que también se fue a votar, que también tiene el día a día para estar en ese lugar. Gobernadores que también están en ese lugar. O sea, empecemos a hacerle caso también a esa gente, no solamente por los compromisos que hicimos y entonces le hacemos brillar algunas rutas impecables para llegar a algunos lugares. Miremos por donde más transita la gente también.
En esos lugares también es importante hacer rutas o sobre todo ir a revisar. Para mí, después de esto que ocurrió, estamos viendo y si vamos a calificar al Ministerio de Obras como está actualmente, es lamentable, es lamentable. Y vamos a ser realistas, ¿verdad? No podemos tapar. Lamentablemente no podemos decir aplauso para un ministro si le está cayendo las rutas, se le está cayendo los puentes. Eso es lo que está pasando hoy. Rutas del país colapsaron y en pésimo estado. Y yo miro nomás al otro lado, o si no miro arriba hacia el Chaco, ¿verdad? Pero no miro ahí lo que está pasando en ese lugar. Y ahí tengo que prestar atención. No se enojen por eso, estamos hablando de la realidad. Bueno, vamos a los datos del tiempo. ¿Cómo se presenta la jornada de hoy? Atención, una noche tranquila, ¿verdad? No tenemos lluvia todavía, Iván. Siempre que le pregunto a Iván, tempranito después empieza a llover, ¿verdad? Bueno, 25 grados 2 la temperatura actual, cielo nublado, es lo que tenemos. 26.6 la sensación térmica a esta hora, la humedad del 87%. La visibilidad 13 kilómetros por hora, vientos del noreste soplan a esta hora. Y atención cómo va a estar la noche. Entre 25 a 23 grados, podría bajar un poquito más la temperatura, pero ya se habla de llovizna. La madrugada nuevamente podríamos tener lluvia. Uno se levanta a la madrugada a recoger la ropa a veces, ¿verdad? Las que quedaron afuera, o las que pueden que dejar afuera también, porque a veces ya no se puede dejar nada también. 23 grados, podría bajar a 22. Y la mañana podría subir a 27 grados, también se habla de lluvia para la mañana del día de mañana, ¿verdad? De acuerdo a los datos que da el pronóstico del tiempo. Y los datos extendidos. Atención, para el miércoles, a prepararse, seguimos con lluvia, con 22 grados de mínima, 30 de máxima. El jueves ya serían algunas gotillas, ¿verdad? Gotas que podrían caer, ya no se habla así de una lluvia fuerte que podría darse. 20 grados de mínima, 28 de máxima. Para el viernes nublado, 18 de mínima, 29 de máxima. Y el sábado también nublado, 17 grados de mínima, 30 de máxima, de acuerdo a lo que nos dice meteorología para las próximas horas. Bueno, el informe de todos los días. No podemos dejar pasar esto porque hay mucha gente que está pendiente. Tiene que ver con el informe que da el Ministerio de Salud Pública con referencia a los últimos números procesados hoy 2 de febrero. 3.428 muestras, 701 positivos, todos casos comunitarios. 17 fallecidos, ya suman 2.750 los fallecidos. 748 internados, 238 en la unidad de terapia intensiva. 814 recuperados, sumando así 110.041 en total. Total de confirmados hasta ahora en el país, 134.482. Bueno, hablamos de esta información, tiene que ver con un caso de feminicidio y los detalles también. El agente fiscal, de acuerdo a la información, y ustedes que recordarán, por eso vamos a las imágenes de archivo, de un hecho que ocurrió el 11 de noviembre de 2017 en la compañía Potrero Arce, jurisdicción del distrito de Acaragua. La mujer habría sido encontrada muerta en su vivienda. Ella tenía una despensa, estaba herida con arma de fuego en el ojo izquierdo, tuvo un orificio de salida en la parte posterior de la cabeza. El crimen se había dado luego de que una mujer decidía terminar la relación ante los reiterados maltratos que sufría por parte del ahora condenado. Y vamos a la información importante. El agente fiscal Rodolfo Colmán, representado del Ministerio Público, sostuvo la acusación durante el juicio oral en el que logró la condena de 24 años de cárcel para Roque López Marecos por cometer feminicidio en el que resultó víctima fatal su expareja Ursulina Benítez. Reiteramos que esto había ocurrido el 11 de noviembre del año 2017. El tribunal de sentencia estuvo presidido por el juez Gerardo Ruiz Díaz y los miembros titulares magistrados Hugo Ríos Alcaraz y Jorge Daniel Jiménez. El hombre condenado es un exconvicto que tiene antecedentes por homicidio doloso, secuestro, coacción sexual y otros delitos. Vamos a hablar ahora de este homicidio en Saltos del Guairá. La información que se genera en esa zona del país. Una persona desconocida que llegó en el lugar a bordo de una motocicleta en ese sitio, sin mediar palabras, realizó disparos de arma de fuego contra la humanidad de Tiago Rodrigo Vieira dos Santos Padilla, brasileño, soltero, 35 años de edad, quien recibió varios impactos de bala. Fue trasladado al Hospital Regional de Salto del Guairá, donde llegó sin signos de vida. El hecho ocurrió frente a una panadería del barrio
del centro de la ciudad de Salto del Guairá. Se ve justamente la imagen ahí del lugar donde ocurrió el hecho. A ese sitio llegaron, por supuesto, sin media palabra, son sicarios, los que llegan y disparan y asesinan a este hombre. La confirmación a través del Twitter, confirman a Sully Rolón, que es en este caso, ahí está confirmado, una mujer al frente de la Senat. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, designó a Sully Graciela Rolón Esquivel como ministra de la institución antidrogas por decreto número 4800. Es la primera mujer en tomar las riendas de la política sobre drogas en Paraguay. Aparece entonces el decreto en el cual nombran a ella. Hay abogada, especialista en Derecho Penal, licenciada en Ciencias Contables, licenciada en Ciencias Políticas, escribana, perito, docente universitaria. Y ven ahí ustedes las designaciones que tuvo ya como secretaria ejecutiva de aduana de la Senat, directora general de Administración y Finanzas de la Senat, y estuvo antes como asesora del Congreso Nacional. Decreto entonces número 4800 por el cual designan a la nueva titular de la Senat. Bueno, no podemos descartar el asalto de todos los días. Podríamos ya hacer como un asalto de... No, vamos a dejarlo todavía al ministro tranquilo, ¿verdad? Pero podemos ya mencionar esto porque no sé cuántos asaltos tenemos desde que asumió el nuevo ministro del Interior. Habría que contabilizar también. Estamos hablando que delincuentes siguieron a los funcionarios de una empresa hasta interceptarlos y reducirlos, se llevaron todo el dinero que transportaban. La policía investiga el hecho. Fue esto en la zona del Abasto. Un hecho de persecución y robo se registró en inmediaciones del mercado Abasto, donde dos funcionarios que tenían el objetivo de depositar dinero en efectivo en un banco fueron interceptados por otros ocupantes que iban a bordo de otro vehículo. Finalmente se terminaron llevando todo el dinero. Hasta el momento nosotros acudimos al lugar. Primeramente fuimos alertados por el sistema 911, por lo cual por un accidente de tránsito, ¿verdad?, con daños materiales. Al acercarnos al lugar pudimos constatar que realmente fue un hecho de robo. Este vehículo Toyota IST color rojo fue interceptado por otro vehículo de la marca Toyota VIP color plata. Hasta el momento manejamos que es armas cortas que tenían. Ellos, comenzando de un principio, estos funcionarios de la empresa Pechugón se dirigían a hacer el depósito diario que hacen, ¿verdad? En diferentes horarios suelen hacer en horario, ¿verdad? Entonces salieron del portón principal de la empresa Pechugón y iban a depositar en el Banco Sudamérica, que queda más o menos a 80 metros del local. El banco tiene dos puertas, entonces de dos partes se puede llegar. Entonces al salir, ingresa ese vehículo IST. Y desciende un hombre de sexo masculino, con física delgada, desciende y arma de fuego en mano e intenta interceptar este vehículo. El conductor se da cuenta de lo ocurrido y se da una fuga. Sale sobre Defensores del Chaco, gira, ingresa nuevamente hacia acá la zona de Zaprocal y sale acá en Doctor Montanaro. Y al ingresar sobre Monzastro es interceptado por el sujeto por el impacto que le da en la parte lateral izquierda del vehículo. Y ahí el IST impacta contra este camioncito. Y ahí es donde los delincuentes descienden, 2 a 3 sujetos descienden del vehículo y rompen la ventanilla trasera al lado izquierdo y de donde llevan la recaudación. Del IST seguían 2 personas, 2 funcionarios. Y de frente nos encontraron. De frente ya nos cerraron el camino y desviamos y le metimos patas hasta donde pudimos. ¿Alguien bajó ahí enfrente de aquí? Después de que embestimos un poquito, se bajó el de atrás y medio nos siguió así tipo corriendo. Pero nosotros le metimos patas. ¿Empezaste a acelerar hasta que llegaste a este punto? Hasta que llegué acá, varias veces nos trataron de parar, chocando así de costado. Había vehículos enfrente de nosotros, entre que desviamos, eso no alcanzaban otra. De buena primera, cuando le dejamos la primera vez, lejos fuimos. Hasta que no alcanzaban porque no había vehículos en el camino. ¿Pudiste ver qué tipo de armas? No.
¿Qué le dijeron, presidente? ¿De La Plata? Y acá, ya cuando quedamos acá, era La Plata. Plata y más plata, y tiene que haber más, y a mi compañero la apuró por eso, y era lo único que había. Revisaron todo el vehículo. Abrieron la puerta de atrás, la valijera, y se mandaban a mudar. Estaban monitoreando el movimiento. Y alguien que sabía, porque prácticamente dentro del previo de la empresa, pues fue. No es que fue al entrar al banco o afuera del banco. Antes de llegar al banco ya está. No es un movimiento que hacen siempre a la misma hora. No. Siempre depende del trabajo. A veces cuando se abre el banco ya estamos ahí, o mi compañero, a veces más tarde. No es un horario fijo todo. De momento los agentes policiales continúan las averiguaciones para poder identificar a estos delincuentes. Bueno, vamos a hablar de un hecho que ya lo escuchamos varias veces, pero un accidente de tránsito con derivación fatal. Una ambulancia trasladaba a un paciente con COVID en estado grave hasta la zona de Itagua, ¿verdad? El Hospital Nacional de Itagua trasladaba, venía de Encarnación. Bueno, y el martes este motocarro, ¿qué pasa? Un motocarro le sale al paso, ahí se ve el motocarro, lo que quedó el motocarro, le sale al paso y la ambulancia la embiste. Este impacto lleva, y ustedes saben, esta persona venía muy grave en la ambulancia, estaba con COVID, un paciente con COVID en estado grave, y la colisión fue frontal y ocasionó el deceso del paciente, de Leonardo Brites Barrios, de 31 años de edad. Proveniente justamente de la zona sur del país, iba al Hospital Nacional de Itagua. La ambulancia justamente pertenece al Hospital de Encarnación. Transitaba aproximadamente, fue de acuerdo a donde se ve el accidente, el kilómetro 58 de la Ruta 1. Lastimosamente fallece en el lugar una persona que venía para ser asistida en el Hospital Nacional de Itagua, Leonardo Brites Barrios, de 31 años de edad. Es la información entonces que se generó también en esa zona, que por otro lado se vio también cortada por el tema de la situación del paso del agua sobre el asfalto ahí en la zona de Yaguarón. Y vamos a centrarnos nuevamente en Yaguarón. Lamentablemente tenemos que informar también de una niña electrocutada. En Yaguarón una niña falleció electrocutada al hacer contacto con un tendedero de alambre que al parecer estaba electrificado luego de que, a consecuencia de los fuertes vientos, un cable suelto descargara energía por el alambre. La zona fue azotada terriblemente por el temporal y varias familias quedaron anegadas. La SENA a su vez ya comenzó a brindar asistencia a los pobladores afectados. Lastimosamente tenemos que hablar del fallecimiento de esta niña que al tocar ese tendedero que tenía energía eléctrica, falleció. En un momento dado que la nena en este caso, pide a los padres permiso para colgar una frazada que se había mojado debido a la lluvia. En un momento en que se disponía a colgar la ropa, se escucha, según manifestaciones de los propios padres y también hermanos de la víctima fatal, escucharon un grito muy perturbador, salieron inmediatamente y vieron que la nena estaba ya recibiendo la descarga eléctrica dentro del domicilio en sí, debido a que un cable se había cortado en forma accidental y había hecho contacto con la parte del tendido de ropa, que es prácticamente un alambre liso. La niña fue inmediatamente auxiliada por los familiares, lo llevaron hasta el hospital, donde luego de realizarse los primeros auxilios y también de reanimación, la doctora de turno, en este caso de guardia, constató su deceso, evitando así la continuación de todos los recursos, ¿verdad? Bueno, la información internacional nos lleva, bueno, tiene que ver con nuestro país también, porque la embajada paraguaya fue atacada en Buenos Aires y tiene que ver, ustedes saben, con este caso de manifestaciones que hacen relación al caso de las dos niñas que habían sido fallecidas, ustedes recuerdan, en ese ataque de las Fuerzas de Tareas Conjuntas. Bueno, la embajada paraguaya una vez más fue atacada por parte de grupos en Buenos Aires, los consulados en Posadas, Córdoba, Rosario, Resistencia, La Plata y Salta. Manifestantes causaron destrozos en el edificio y tiraron bombas y pinturas. Exigen justicia por las niñas muertas en el enfrentamiento entre el grupo criminal que opera en el norte
y la Fuerza de Tareas Conjuntas. Reportan heridos entre agentes de la Policía Federal y hasta el momento, de acuerdo al último reporte que se tenía, había 7 personas detenidas. Bueno, esto no es un hecho aislado. Esto viene repitiéndose en forma rutinaria desde el pasado 2 de septiembre, en que aconteció el enfrentamiento entre la Fuerza de Tareas Conjuntas con el grupo autodenominado EPP, y del que desafortunadamente fallecieron 2 menores de nacionalidad argentina, y ello ha motivado que inmediatamente después ya hayan realizado un primer ataque a la Embajada del Paraguay, causando muchos daños materiales. A partir de ahí, en forma sistemática, cada día 2 de cada mes, 2 de octubre, 2 de noviembre, 2 de diciembre, realizan manifestaciones frente a la embajada, pero personas de escaso número, 40, 45 personas, en forma pacífica, sin realizar ningún otro tipo de acto que pudiera considerarse como perjudicial para nuestra embajada. Sí. Sin embargo, desde ayer han pasado nuevamente a la ofensiva, y ayer han atacado entre las 9 y 11 horas de la mañana nuestro consulado de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y han causado mucho daño a la fachada del edificio, con pinturas, piedras de gran tamaño, y naturalmente poniendo en riesgo la integridad física de los ocupantes del consulado. ¿A qué se en su gran mayoría... Sí. ¿A qué se debió, embajador, este cambio, esta radicalización que se vio en este nuevo ataque? La radicalización no cambió. Desde el día 1 en que se produjo el fallecimiento de las menores, existen posturas radicales. Eso no se alteró en lo más mínimo. Ahora se volvieron más hostiles, porque lo de ayer fue un acto evidentemente hostil, causaron daño, y ya programaron para hoy el ataque a 5 consulados, cosa que cumplieron, pero solamente fueron manifestaciones pacíficas por el escaso número de asistentes. A saber, a las 9:30 horas Posadas, el consulado de Rosario, de Córdoba, de Resistencia, que ni siquiera pudieron llegar hasta el local consulado, y finalmente el consulado de Salta. Lo de hoy fue 5 consulados más la embajada. Lo de la embajada estaba programado para las 13 horas. Naturalmente los consulados, como ayer hemos puesto en conocimiento de todos y cada uno de ellos, que realicen las acciones pertinentes, apliquen el protocolo de seguridad que tenemos establecido, y naturalmente han solicitado ayuda de la Policía Federal, la delegación de la Policía Federal en esas provincias, Gendarmería o en su caso la Policía Provincial. En nuestro caso, desde ayer hemos solicitado asistencia de la Policía Federal, específicamente la División de Asistencia a Objetivos Estratégicos Diplomáticos, y de la Policía de la Ciudad. Bueno, estábamos hablando nosotros del caso de los asaltos, y lo que pasa ahora es que mucha gente ya está reaccionando en grupos, ¿verdad?, de vecinos para poder detener a la gente. Es el caso que le vamos a comentar a continuación, ¿verdad?, porque hablamos nosotros de este ladrón que fue maniatado, inclusive, un supuesto ladrón domiciliario. Fue reducido por vecinos de la ciudad de Lambaré, posteriormente maniatado y entregado a los agentes policiales intervinientes. Ya los vecinos hicieron todo. El hombre habría ingresado a un taller de donde quiso robar la batería de un vehículo. Cuál es la mondajada, primer mondajador de cuál de barrio es. Cuál es, Pañembo Cure Piguau, Pañembo Cure Piguau. O Pama Belangu, yo, Juan y que llamó todo lo busco a ver. Pañemos Santito y Tehuau. Sí, cuál es la de pasar fotografía que ya pedí la vez. A Pepe lo la la batería ajeno. Mañana por a mí, mañana que será a ver. Ale mañana será donde. Vecinos del barrio Puerto Pabla de la ciudad de Lambaré, cansados de la inseguridad, decidieron actuar por cuenta propia para reducir y aprender a un supuesto ladrón domiciliario, quien ya habría perjudicado a varios pobladores de la zona. Quiso llevar batería del vehículo, que ya llevaron en varias ocasiones ya de mí, llevaron algunas pertenencias mías, y anoche ya nos quedamos como guardia porque sabíamos que iban a pasar de vuelta. ¿Vos estabas en qué parte mismo esperándolo? Yo estaba totalmente bien protegido en la oscuridad,
apagamos todas las luces, entonces usamos la técnica que es ver sin ser visto, ¿verdad? Sí. Entonces pudimos agarrarle de esa forma, ¿verdad? Le entregamos a la policía, le atamos todo, pero ojalá que den una solución, ¿verdad? Porque el problema es la droga. ¿Estaba armado él, don? Tenía un cuchillo con él. Yo siempre le saco la foto, yo ya le envié a la policía y esta de madrugada se cayó en la trampa. Seguramente los dueños ya le estaban esperando y después la comisión. Pero no sé cómo vamos a tratar de solucionar estos problemas. Para mí es muy difícil. ¿Han tenido ustedes que actuar por cuenta propia? Y la única solución, yo no le quiero culpar a nadie, pero la policía tampoco nos puede hacer... no es flagrante para que vos le llames ya que te lleguen... Ayer sí, esta de madrugada sí vinieron las dos patrulleras de la 16 y la 17. Actualmente ustedes están sirviendo como un refuerzo, un apoyo a la policía dentro de todo. Y así tendríamos que trabajar. El hombre fue entregado a los agentes policiales, mientras los vecinos anunciaron que no bajarán la guardia para evitar que hechos de hurtos y robos sigan ocurriendo en la zona, especialmente en horas de la noche. Bueno, y aprovechaban horas de la madrugada, ingresaban a las playas de autos, venta de autos, y empezaban a robar partes de los vehículos. Desconocidos ingresaban a la playa de vehículos en horas de la madrugada, el domingo último al menos pudieron captar y robaron accesorios de 2 vehículos exhibidos para la venta. El hecho se registró en un local de compra y venta de vehículos situado en el kilómetro 10 a Caraí, en Ciudad del Este. Aprovechando la hora de la madrugada, delincuentes literalmente pelaron los vehículos en exhibición en una playa de auto en el kilómetro 11 de Ciudad del Este. En estas condiciones quedaron los rodados y hasta el momento de los autores poco o nada se sabe. Carnearon prácticamente el vehículo, ¿verdad? Estos 2 vehículos premio 2006. Pasaron imágenes, ¿verdad? De lo que habían entrado en la madrugada ya ayer, ¿verdad? Serían 3:10 de la madrugada más o menos. Y llevaron, todo lo que se podía sacar del vehículo. Todo lo que podían. Yo creo que no sacaron más cosas porque tal vez no entraban en el vehículo que vinieron, ¿verdad? Por eso de repente no llevaron más cosas, ¿verdad? Pero como ve el perjuicio tremendo que está causando esta gente, ¿verdad? La vez pasada le tocó a Chilaver Automotores, el viernes acá nomás casi al lado de Bajar Automotores, y ayer nos tocó a nosotros, ¿verdad? El perjuicio es enorme, me comentaba que hasta tapa motor llevaron. Sí, tapa motor, bobina, llantas deportivas originales, nogal, espejo, radio, Pioneer, toca CD, DVD completo vaciado en el vehículo. O sea, esto posiblemente se vuelve a revender o alguien ya está negociando de esta manera, es lo que preocupa a los trabajadores de este rubro. Y la verdad que sí, Joel, nosotros creemos que se venden en el mercado negro, ¿verdad? Van vendiendo por las piezas por parte, ¿verdad? Exactamente no sabemos cómo, pero sí que van vendiendo, ¿verdad? Y son piezas que cuestan, ¿verdad? Es difícil de conseguir también. Difícil de conseguir. Yo ahora tengo que rebuscarme otra vez para poder armar el vehículo, ¿verdad? Porque está totalmente desarmado el vehículo prácticamente. Las víctimas de este hecho lograron algunas imágenes del circuito cerrado de las inmediaciones que podrían facilitar la identificación de los marginales que cometieron este hecho. Bueno, importante conferencia de prensa hoy en Palacio. Una de las cosas tiene que ver con el caso de los colegios. ¿Qué va a pasar con este famoso encuentro de los chicos antes de ir a clase? El famoso último primer día, que es lo que llevan el UPD, que hacen, que son encuentros fuera del colegio, se reúnen todos y van llegando todos juntos el primer día de clases, que es lo que se hace habitualmente. Bueno, el ministro de Salud, el doctor Julio Mazzoleni, dijo hoy que el evento conocido como último primer día de los estudiantes secundarios no debe hacerse, ¿verdad? Sería como una recomendación, ¿verdad? Pues los estudiantes secundarios no debe hacerse. Esto en conferencia de prensa. ¿Qué es lo que dijo el ministro de Salud? Que el UPD, o sea, el último primer día, se caracteriza por aglomeración de chicos, más de 4 horas de socialización, circulación de alcohol. No debe hacerse, no es recomendable, insistió el ministro de Salud.
El último primer día nosotros estamos en total desacuerdo, ¿verdad? El diseño actual del último primer día implica varias cuestiones que son violatorias de los decretos vigentes y las recomendaciones. En primer lugar, hay una aglomeración de los chicos que típicamente van a una casa de uno de ellos, comparten por más de 4 horas, típicamente se quedan a dormir ahí, ¿verdad? Incluso lamentablemente en muchos de los casos, y teniendo en cuenta que la mayoría de ellos son menores en sus últimos años, también hay circulación de alcohol de por medio, ¿verdad? Entonces eso, y de último, al volver al colegio ponen en riesgo, porque han violado todos los protocolos, ponen en riesgo a todos los demás compañeros. Así que por lo menos en el diseño actual de lo que se conoce como último primer día, no estamos de acuerdo y no creemos, no es recomendable y no debe hacerse. Bueno, si se quiere plantear de repente algún tipo de homenaje, de recepción en el colegio por parte de los otros compañeros, pero sin esa previa, como actualmente está diseñado, yo creo que, enhorabuena, me parece que es muy razonable que se haga un homenaje a los chicos en sus últimos años, pero no en el diseño actual. Bueno, clarísimo entonces. Atención para los que van a organizar el último primer día. ¿Cómo se va a hacer? Seguramente van a haber eventos creativos. Ya lo vieron en los últimos años también en algunos colegios. Así que a preparar ahora, verá cómo sería el último primer día. Podría ir la creatividad de muchos padres, de muchos estudiantes también para llevar a cabo este evento, que es tradicional, juntar a todos los chicos y llegar al colegio para festejar ese último primer día, ya es el último curso en la secundaria. Bueno, también hoy el ministro de Hacienda habló del tema de más plata para el MEC, para el Ministerio de Educación. Se habló del tema de insumos y también se habló de que este fondo, podría servir para arreglar algunas aulas. Ha hecho un esfuerzo muy importante y le ha asignado unos fondos como fondos prioritarios ya en el mes de enero al Ministerio de Educación, y eso se va a estar transfiriendo, como bien mencionó el ministro, a partir del lunes. Estamos hablando de unos 22.000 millones de guaraníes que van a ser transferidos en esta primera etapa. Son recursos que llegan a todos los directores de todos los centros educativos, y estos recursos permitirán asignar estos fondos a los gastos de limpieza, a gastos de compra. ¿Cuánto por escuela, y eso se define por la cantidad de alumnos, eso define el Ministerio de Educación, porque va a hacer una transferencia a cada director de escuela. Nosotros hacemos la transferencia global, que son estos montos que les mencionaba, y hay una segunda parte que se va a hacer en el mes de febrero, seguramente hacia finales de febrero o principios de marzo, en torno a los 21.000 millones. ¿Verdad? Entonces, va a ser 2 entregas, ministro. Van a ser 2 entregas, ¿verdad? Una primera etapa 22.000 millones y una segunda unos 21.000 millones aproximadamente, con lo cual, como decía, se va a estar cumpliendo con la entrega de la totalidad de los fondos que están previstos en el presupuesto para este fin. Bueno, y atención porque el Ministerio de Hacienda está insistiendo, ustedes recordarán el tema del proyecto del subsidio para la gente de frontera. Y aquí hablamos nosotros, una reunión que se desarrolló en la jornada de hoy y luego en la conferencia de prensa también. El Ministerio de Hacienda insiste que el proyecto de ley que contempla el subsidio a los trabajadores de frontera es inviable debido a que ya no cuenta con los fondos para ese programa de gobierno. Mientras que desde las distintas cámaras de comercio del país se mantienen en su postura de percibir el subsidio de 3 millones de guaraníes en 3 etapas. La polémica normativa está en estudio y ya cuenta con media sanción. Hay debate. Ustedes saben dónde se generó el inconveniente y de acuerdo a lo que se escucha, de que se planteó. Ustedes recuerdan que en un principio el primer proyecto que se había presentado incluía a 5 ciudades de frontera con la Argentina, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que ya Ciudad del Este estaba recibiendo un aporte. Posteriormente se agrega una comunidad más y va el proyecto al Parlamento tratándose de 6 ciudades en las cuales iban a recibir. Hasta ahí los fondos aguantaban, pero en sesión en el Parlamento ya cada parlamentario fue hecho haciendo la propuesta, ya es una cuestión de que cada uno tiene que cuidar de dónde viene también y a quién se debe, y agregaron más ciudades, llegaron a 11, tengo entendido, finalmente en el Parlamento, y es donde ahí esa Hacienda, no señores, para los 11 ya no hay, ya es imposible, no llegamos para esto, entonces por eso también se llega a hablar en este momento de que no existen los fondos para poder cubrir lo que dispondría este proyecto de ley si es que abarca a estas comunidades mencionadas anteriormente.
otorgar subsidios a los trabajadores de las ciudades fronterizas con Argentina. Nosotros estuvimos hablando, manifestamos la preocupación que tenemos respecto al alcance del proyecto. Es un proyecto que tiene un texto bastante general, que va a tener muchas dificultades en cuanto a su implementación, y estuvimos explicando también de que los recursos no van a ser suficientes. La forma en la que fue redactada también a la hora de aplicar va a ser muy ineficiente. Le explicamos de que podría llevarnos meses implementar y también recibir las listas de acuerdo a lo que establece la norma. Y hemos sido muy claros desde un principio de que el texto de la propuesta no se adecua a los criterios técnicos requeridos para la implementación de un programa, y de hecho garantizar de que el programa realmente llegue a quien tenga que llegar, que esa es la preocupación compartida. Finalmente son recursos públicos y nosotros tenemos que cuidar de que llegue y de que sea eficiente su implementación. Nosotros tenemos recursos que es el saldo remanente del programa anterior, ¿verdad? Y como los saldos son pequeños, también siempre tenemos que cuidar de que llegue realmente a los más vulnerables. Bueno, y los comerciantes hablan de la necesidad. Mirta Montiel, presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Encarnación, habló también porque ellos van a seguir exigiendo esto, porque son ciudades que están muy golpeadas por el cierre de frontera. Con la Argentina no hay movimiento en absoluto, y pasa algo en Encarnación que es interesante, porque del otro lado hay un gobernador de Misiones que ya ha manifestado muchas veces que así con el puente cerrado están bien porque los negocios de aquellos lados también. Entonces no va a haber esa intención, inclusive ahora con esta prolongación que hace también el gobierno argentino hasta el 28 de febrero, entonces menos todavía va a haber paso. Entonces los comerciantes están exigiendo de que de alguna manera también el aporte del gobierno pueda llegar para esa zona del país. Vamos a hablar de esos 20.000 comerciantes habilitados en la ciudad de Encarnación, solamente, ¿verdad? Entonces se necesitaría mucho dinero para pagar a todos. Entonces ellos quieren implementar tipo el programa PTGO, una cosa de registro vía electrónico, donde se pueda ver realmente cuáles son las personas que están necesitando realmente, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a hacer otra vez ahora. Pero nosotros si hoy nos dicen, en el listado que nosotros manejamos, que hoy trajimos acá, somos 3.000 comercios que ya hemos hecho el listado de cada una de las cámaras de comercio que hemos traído hoy acá. ¿Cuántas ciudades comprende esta lista? Y 16 ciudades. Sí, sí, pero claro, pero la ciudad más grande es Encarnación y Alberdi, y las otras son pequeñas. Encarnación 1.200 y las otras casi 120 por ciudad. Pilar, en todo con las otras ciudades pequeñitas, tiene 500 comercios que son realmente que están formales, ¿verdad? Y 500 informales. Estamos hablando de Ñembucú, sin contar Alberdi. O sea que no es muy... Igual no cambiaría luego mucho, ¿verdad? No es mucho lo que se necesita, sino que el tema del título del proyecto lastimosamente se hizo mal, y eso tenemos que ver cómo podemos subsanar. Bueno, el debate va a seguir. Queda en manos de los parlamentarios también ver que si esto reducen o no, y la explicación del Congreso, o en todo caso ver dónde se generan los fondos. Pero cada uno de los que representan a estas zonas de las riberas, las zonas fronterizas con la Argentina, están exigiendo de que también se les dé el bono correspondiente o el apoyo correspondiente del gobierno, teniendo en cuenta que ya son varios meses de inactividad comercial sobre todo. Bueno, atención, tenemos una alerta por parte de meteorología de 21 horas, ahí está justamente, para entender qué es lo que acontecería, de acuerdo a lo que dice meteorología. Fenómeno esperado: lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y con menor probabilidad de la ocasional caída de granizo, dice. Ahí está, 21 y 26 la alerta. Tormentas continúan en el sur de la región oriental y el Bajo Chaco, y es probable que se generen fenómenos de tiempo severo en forma puntual en el área de influencia durante la noche de hoy martes 2. Zona de cobertura: centro y sur del Chaco, sur de la región oriental. Departamentos afectados: Misiones, Ñembucú y Presidente Áñez. Vamos a la pausa con esto.
Bueno, en instantes nada más, porque ustedes saben acá la información y los programas en vivo en C9N continúan. Ya está en segundito nada más Roberto Pérez, mano a mano, con dos temas importantes para comentarles. Uno de ellos tiene que ver con el tema del plan de vacunación por el tema COVID. Atención porque eso es importante y todo ese plan y que hay que rellenar y todo eso, hay que tener mucha atención sobre esto, sobre todo quiénes primero se van a ir vacunando y cuál va a ser el plan de vacunación. Va a estar la doctora Doris Roy, directora de Coordinación de Regiones Sanitarias del Ministerio de Salud. Y también el profesor Benjamín Grassi va a estar conversando con Roberto Pérez. Y atención por el tema lluvias, que es importante, sobre todo cuando hablamos con expertos que saben perfectamente cómo va esto y lo que se va anunciando como pronóstico. Así que el profesor Grassi va a estar también esta noche con Roberto Pérez conversando sobre estos dos puntos importantes. Hablando un poco del tema de cómo está por el tema de las lluvias, vamos a este cuadro que tiene ya meteorología en su pantalla y tiene que ver con la altura del río. Y hablamos del río Paraguay y nos alerta, y esto porque ya hay zonas que están siendo desalojadas ya por la crecida, aunque no crean. Y aquí vemos, por ejemplo, Concepción en las últimas horas subió 20 centímetros, actualmente en 3,80. Rosario subió 18, en Asunción subió 13 centímetros, 3,73 actualmente mide. Hablamos de Villeta 27 y atención a esto, Alberdi tuvo un aumento de 54 centímetros, 4,71 es su altura, el nivel del día, así que bueno, son las alturas que se van teniendo. Hoy Joaquín Roa habló con referencia al tema de las subidas que estamos teniendo de los ríos. Otra cosa que nos está preocupando es la altura del río Paraguay. Hoy está en 3,73 metros, subió 17 centímetros, continúan las lluvias y tenemos que estar muy atentos para los próximos 15 días sobre el comportamiento del nivel del río Paraguay. ¿Cuál es lo que es mi temor? Estamos saliendo de un periodo de menos 54 centímetros que tuvo el río Paraguay. Eso hizo que en muchos casos la gente se instalase dentro del curso del río. Si es que el año pasado estábamos evacuando a 5,50 metros, mi temor es que esa cota, esa línea de necesidad de evacuación haya bajado. Entonces es algo que también estamos monitoreando y seguramente si no es esta tarde, mañana voy a conversar con el intendente Rodríguez para, bueno, empezar a observar el fenómeno también de esta subida del río, que es atípica y responde a la cantidad de agua que está cayendo en nuestro país. Bueno, hay situaciones que se plantean con referencia al tema de las rutas y quiero comentarles algo que tiene que ver con un tuit, y voy a leer nomás esto, Iván, que habla de la ruta 2. ¿Está ahí? Bueno, desde Asunción, esto está en un tuit de Rutas del Este, importante comentar esto, la ruta 2 desde Asunción hasta kilómetro 85 se encuentra totalmente habilitada, permitiendo, dice, el ingreso al municipio de Itacurubí de la Cordillera. Pero bajando más, hay un dato muy importante que da esta página también que dice, corte total, ahí dice, ruta kilómetro 88, 1 Itacurubí de la Cordillera y en el kilómetro 96 San José de los Arroyos. Circulación con tráfico alterno en el kilómetro 104 San José de los Arroyos. Los residentes de Itacurubí de la Cordillera pueden acceder al municipio sin inconveniente, dice. Los residentes de San José de los Arroyos pueden salir solo con dirección al municipio de Coronel Oviedo. No hay tránsito habilitado entre los municipios de Itacurubí de la Cordillera y San José de los Arroyos. La circulación, la ruta 2, se encuentra desviada desde el cruce de Valenzuela, ubicado en el kilómetro 85, continuando por Villarrica y Coronel Oviedo hasta su reincorporación en la ruta 2. Y por último, a ver, rápidamente, estoy presionándole un poco a Blanca, lo que nos envía ahora Raúl como una imagen, video, me dice el peaje, dice, ¿esto es el peaje de? A ver un poquito. Peaje de Pacaraí. Ponemos de vuelta el video, por favor, Blanca, para que la gente pueda ver. Ahora, esto es ahora, peaje de Pacaraí. Así está el peaje de Pacaraí ahora, 21:59. Nos vamos, ya llega Roberto Pérez, mano a mano. Buenas noches.